y bienvenidos a Lo Humano Primero, un podcast de conversaciones con conciencia. Este es un espacio para encontrarnos, para escuchar sin apuro y para dar lugar a historias reales de personas que acompañan, educan, crean y emprenden desde lo humano. Hoy inauguramos la serie Voces que Acompañan con una conversación muy especial donde vamos a hablar de acompañar respetando la naturaleza de cada proceso. Hoy conversamos con Verónica Ferraro, educadora y especialista en comunicación alternativa, usuaria de lengua de señas argentina y paisajista, con una mirada profundamente inclusiva y respetuosa de los tiempos de cada proceso. Bienvenida, Vero. Gracias por estar acá. Bueno, para empezar, Vero, quería preguntarte, ¿quién estás siendo hoy? Hoy estoy siendo todo eso que dijiste desde otro lugar, desde un lugar de jubilada en cuanto al sistema educativo, con una mirada eh, evaluadora de los procesos que he transitado durante 30 años en educación y una mirada expectante de este nuevo camino de paisajista que he iniciado a partir de que me jubilé de mi profesión, de una de mis profesiones. Ok, y si tuvieras que nombrar tu camino con una palabra, este camino recorrido, ¿cuál sería? Eh, idealista, Wow, sí. ok, idealista. eh, Idealista, ¿por qué? Porque siempre fui muy fiel a mis ideales que provenían de mis sueños, de mi experiencia, de mis aprendizajes, de mis volver a empezar a partir de un resultado no esperado. Una vez me dijeron, Verónica, vos siempre queriendo cambiar el mundo. Entonces, por eso, más que eh, soñadora, me considero idealista. Voy hacia ese ideal. Por supuesto, siempre con la esperanza y te diría con la certeza de que es posible, no ideal, es posible. Ok, gracias por traer eso. Y vamos a detenernos un ratito ahí. Y quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a esta forma de acompañar, ¿no? Que sentís tan propia, ¿no? Ese Vero, vos siempre queriendo cambiar el mundo. Eh, no sé en qué momento, creo que desde muy chica siempre fui, me lo dijeron en un principio, después lo descubrí en mi andar, fui líder natural, no soy una persona eh, que se conforme, no soy una persona que se quede esperando, soy de accionar, soy resolutiva y, y me interesa colaborar en esos procesos, en los cambios, en lo que considero que va a ser mejor para, para aquello que estamos construyendo o eh, para quien lo necesita. ¿Hubo algún momento en todo este recorrido que marcó un antes y un después? Sí, sí, hay un momento que marcó un antes y un después muy positivo y otro no tanto. O sea, hay dos antes y dos después. Eh,
Cuando yo me recibí en la ciudad de La Plata, con 21 años, me fui a Mar del Plata a estudiar terapia ocupacional. Nació mi hija, entonces me dediqué exclusivamente a ella y al trabajo. No pude seguir estudiando. Y ahí empecé sobre la marcha a estar en contacto con aquello que hasta el momento había sido teoría. Maravilloso desde el primer momento. En un suelo desconocido, entre gente desconocida, incursionando en mis saberes, pero en la realidad. No estuve mucho tiempo en Mar del Plata, aunque fue un inicio muy, muy agradable, muy amoroso y muy enriquecedor. Vine a mi ciudad con todo ese conocimiento y esas ganas y no existía la modalidad de sordos, que es mi especialidad en educación especial, no existía en mi ciudad. Bueno, comencé a trabajar como fonoaudióloga, me habilitaba mi título, pero bueno, no era lo que yo quería, lo que a mí me gustaba y para lo que me había preparado. Supongo que fue casualidad y se creó un cargo de sordos e hipoacúsicos en la Escuela Especial 502 de Pehuajó. Simultáneamente empecé a atender niñitos muy chiquititos, sordos, en forma particular. Fue como aprender a caminar. Tuve una directora maravillosa, un asistente social, un equipo que me tomó de las manos para que yo las guíe, porque era completamente desconocida la modalidad acá. Siempre les agradezco enormemente porque me abrieron el camino, pero me dejaron ser y confiaron plenamente en mí. Ese puntapié inicial hizo que yo fuera quien fui durante toda mi carrera. Esos papás que me confiaban a sus bebés, sin casi saber ellos de qué se trataba todavía, porque eran bebés. Una profesión muy especial que apuntaba a un quehacer muy desconocido. Niños y jovencitos con, con una discapacidad, pero que no se ve, que se enteraron hace poquito que tenían un niño con discapacidad, tanto la familia como en el jardín, como en la escuela. Ah, ¿cómo que tiene una discapacidad? Porque no hay estigmas. Los pediatras decían, no, el gordito es vago. Las maestras, no habla, no se hace nada. Y en casa, mamá, papá, deambulando desesperadamente por profesionales, por lugares, por instituciones, sin saber hacia dónde. Entonces, vine a ser como ese rayo de luz para empezar a ver una realidad completamente desconocida. Y eso estableció un vínculo muy particular entre las instituciones y yo, entre las familias y yo, y entre mi tarea y yo. Esto que decís, ¿no? De deambulando, porque en casa uno sabe que hay algo que no está bien, Ujú. ¿no? Las La mamás, mamá, todas. El factor común es que las mamás
sabían que algo no estaba bien, que algo distinto había en su bebé, eh, pero nadie les daba respuesta. Y el encontrar esa luz en vos, ¿no? Y esa decir yo, es como el yo creo en vos, sé que si vos me Sí, decís que algo no está bien, tengo que confiar en eso, ¿no? Y buscarle la vuelta y la solución. ese fue el motivo por el cual transité toda esta vida entregada a ellos de la manera que lo hice, con una responsabilidad enorme de darles respuesta, de darles herramientas y a todo el entorno primero y principalmente a las personas sordas e hipoacúsicas. Y bueno, crecimos juntos, nos criamos juntos, aprendimos juntos y seguimos haciéndolo. ¿Y qué aprendiste de esto de acompañar procesos que no se pueden apurar? Uf, aprendí sobre la valentía y la cantidad de virtudes que tienen las personas con discapacidad, en este caso auditivas, pero en general. Esa valentía de salir al mundo y de enfrentar todo lo que no está preparado para ellos. Y poder con eso, poder sortearlo, poder salir adelante, poder resolverlo, ¿Eso, poder. eso lo aprendiste de la experiencia o lo sentías en el cuerpo? Te lo iba marcando el cuerpo. Las dos cosas. Creo que mi cuerpo fue percibiendo esto siempre, desde la alegría de esa criatura cuando me veía, desde esa primera palabra que salía de su boca o de su cuerpo, pero sobre todo de esas miradas que te hacen parte de su ser. Cuando te ven, cuando te vas, cuando no estuviste para algún momento importante, solo miradas. Y decís, no hace falta nada más. Con las miradas entendíamos todo, ellos y yo. Qué Eh, maravilla. fueron maestros con mayúscula en mi vida. ¿Y qué tienen en común esto de acompañar procesos humanos y acompañar los procesos de la naturaleza? ¿No? Tienen en común, principalmente teniendo en cuenta el operador, el que hace el conocimiento. Soy una ferviente defensora de que para hacer algo tenés que saber. También poder y también disfrutarlo. Nada que se haga con poca motivación o pocas ganas o sin esa certeza de que se puede, va a prosperar. Y la paciencia, esa paciencia que viene de estar segura de que vamos, de que estamos yendo, de que a algún lado vamos a llegar y que ese lugar nos está esperando y va a ser hermoso, porque hay en ambos procesos, en el de la inclusión de personas con discapacidad o no, de personas distintas, de personas diferentes, que todos somos diferentes. No hay dos personas, por más gemelas que sean, idénticas en el mundo. Eh, y en los procesos de la naturaleza, en ambos hay belleza, hay intercambio, hay conexión, hay crecimiento, evolución. Siempre es un ida y vuelta. Perfecto. Y te vi por las redes, entonces quería preguntarte qué te llevó a empezar a brindar talleres online de lengua de señas. La lengua de señas
para quienes quizás no sepan, es un idioma complejo, completo, que les pertenece a las personas de la comunidad sorda. Es una lengua que no es universal como comúnmente se cree. Cada país tiene su propia lengua para sus personas sordas, eh, e incluso dentro de cada país, en distintas regiones, también hay diferencias, como en cualquier idioma. Nosotros hablamos todos español, pero depende de la provincia que vamos, tenemos léxicos diferentes, entonaciones diferentes. Bueno, lo mismo pasa con este idioma particular que les pertenece a las comunidades sordas. Qué interesante. ¿Eh? Qué interesante aclarar eso, ¿no? Porque es Sí, como vos bien decís, uno cuando desconoce piensa que es un idioma universal y que es igual en todos los países. no. Hay una sola seña que es universal, que socialmente se generalizó, se multiplicó, y es esta que estamos acostumbradas a ver en las remeras, que se hace mucho en el rock and roll. Amores, Eh, claro, porque en realidad antiguamente la mayoría de las señas se desprendían del español, del método dactilológico, que es hacer las letras, los grafemas y fonemas con los dedos. Entonces, yo digo A, B, C, H, D, y así todo el abecedario. Por lo tanto, escribo en el aire las palabras. Por supuesto, una oración completa sería bastante engorroso comunicarse de esa manera. La lengua de señas ha ido mutando, ha ido evolucionando, los sordos han ido eh, descubriendo e incorporando léxicos específicos a su lengua, y se ha desprendido del español prácticamente por completo. Solamente deletreamos los nombres propios por primera vez, los nombres de las ciudades o de las calles por primera vez. Eh, Esta es amor porque viene de la L y de la U, love you, you. love Ah, you. no lo Por eso sabía. significa amor. Ok. Esa sería la única seña universal. Luego tenemos gestos que son socialmente aceptados y conocidos. Tal vez, yo siempre pongo el ejemplo de la película de Francella, cuando fue a Estados Unidos y quería pedir una taza de leche y no le entendía a la moza, y terminó haciendo Sí. el gesto de ordeñar la vaca, y ahí le entendieron que era leche lo que quería. O, no sé, de repente, em, cuando vos tenés hambre, te frotás la panza, si estás enojado, un gesto. Son gestos Porque, instintivos casi, ¿no es cierto? claro, y socialmente reconocidos. Reconocidos. ¿Y qué te Todos llevó? vamos a saber qué es lo que está diciendo la otra persona. Totalmente. ¿Y qué te llevó a impartir esto de manera online? Bueno, es algo que interesa, atrae muchísimo a la gente. Gusta. Se desconoce que es tan complejo porque es como aprender cualquier idioma. Tiene su gramática, su morfología, su sintaxis, su semántica. El léxico es realmente complejo aprenderlo. Pero además de todas las características de cualquier idioma, tiene el condimento de que depende del cuerpo, y de este cuerpo que existe a través de la mirada del otro. Algo que se torna difícil, ¿no? La mirada del otro es intimidante, es limitante, y aquí eso no entra en juego. Entonces,
todos, wow, a lo mejor por esto de que interpretan las canciones que están de moda en lengua de señas, están enamorados. Cuando llegan a estudiarlo o a aprenderlo, se dan cuenta que no es tan simple. Es el tema de las canciones y eso es un tema aparte. Y siempre me están llamando para pedirme. Yo hace 2 años me jubilé del sistema educativo y ocurrieron en mi vida un devenir de cambios, pero de raíz, para también hablar de... Los cambios fueron de raíz. Lo que hizo que a partir de que me jubilé yo me aleje de esto que hice durante más de 30 años, porque entre el tiempo que estudié y más de 30 años haciendo algo y de repente me dediqué a ordenar otras partes de mi vida. Y no quería, eso en este año 2025, no quería que termine un año sin la satisfacción de estar en contacto con eso que durante prácticamente toda mi vida me hizo tan feliz. Agarré el calendario, digo, noviembre, un mes terrible para... Pero como resulta tan atractivo y tan estimulante para la gente, dije, 5 sábados, listo, en 5 encuentros vamos a hacer un pantallazo general e intensivo de lo que es la lengua de señas y este método o medio de comunicación. Y así fue. Muchas personas. Me encantó el hecho de que la mayoría no estaban acá en Pehuajó. Eso abrió la tecnología, que no es mi gran amiga, abrió puertas. ¿Vos dirías que lo más desafiante que fue en ese paso? Como nombrás la tecnología. Y sí, el hecho de no estar presentes en cuerpo. ¿Cómo hacer para no perder lo humano en lo virtual, ¿no? Exacto, exacto. Pero a su vez, la gente que participó no hubiese estado si no hubiera sido virtual. Así que, nada, muy contenta descubriendo esto de lo positivo de la virtualidad. ¿Y qué aprendiste vos? Buscando, sí, y yo soy muy corporal y muy de los sentidos. Cuando trabajo en forma presencial, trabajo con muchos materiales, apunto a los 7 sentidos, no son 5, son 7, porque considero que todos los aprendizajes válidos entran por todos esos sentidos. Entonces me valgo de ellos, pero al máximo. Y a través de la virtualidad hay algunos que me quedan fuera. Entonces, bueno, tuve que reacomodarme, pero, pero es muy válido y tiene también todo su encanto. ¿Cuáles son esos otros dos sentidos que no tenemos en cuenta? Los 5 que todos conocemos, de los cuales 2 son los que nos dan esta superioridad por encima de los demás seres vivos, son la vista y el oído. La vista tiene su limitación en el sentido de que cada vez que pestañeamos son segundos menos que perdés el contacto con el entorno, cuando dormimos. En cambio, el oído es el único sentido que nos mantiene permanentemente durante toda nuestra vida en contacto con el entorno. De ahí que se los denomina sentidos de comunicación, esto es lo que nos humaniza, la comunicación, y de ahí que las personas sordas que carecen del sentido de la audición están más limitados
que otros por esta dificultad para comunicarse. El gusto y el olfato y el tacto. Esos son los 5 sentidos a los que estamos acostumbrados, con los que trabajamos generalmente, y luego hay 2 sentidos que son el movimiento, ese que nos permite reconocer espacios, saber si estamos cerca, saber si estamos lejos, dirigirnos, y la propioceptividad. La propioceptividad se desarrolla, se estimula y es esa capacidad de sentir en el cuerpo esa posibilidad de moverte, esa posibilidad de entrar por una puerta, de no chocarte, de sentarte, de acostarte. ¿Qué experimenta el cuerpo en relación con el espacio, con el entorno? Y ahí ya tenemos esos 7 sentidos que nos conectan con el mundo y con las personas y con todos los seres vivos que habitan en este mundo. Ok. ¿Qué parte de tu trabajo sentís que no siempre se ve, pero que es esencial? En realidad yo creo que mi trabajo siempre se ve. No sé si es esencial, sí lo es para la persona, pero no que sea mi trabajo, sino que alguien lo haga. Para la persona es esencial brindarle las herramientas, enseñarle cómo comunicarse desde con sus padres hasta con sus compañeros, con sus docentes y con el mundo, cómo aprender a habitar y habilitar su cuerpo en este mundo. Claro que es esencial. Y claro que es visible todo lo que pueda yo o cualquier profesional de la comunicación y de la educación enseñarles. Lo que yo creo que hace que a veces no se valore pasa por otro lado, no porque no se vea. Pasa porque los seres humanos no podemos diferenciar cuando lo que estamos haciendo es para los demás. No nos pone en competencia, no nos pone en un juego, en una carrera, no nos pone a ver quién es mejor, quién lo hace mejor, a quién quieren más, a quién no. Es difícil en grupos, en cualquier grupo humano, en cualquier equipo, dejar eso de lado. Todos le llaman ego, creo. Cuando vos tenés bien en claro para qué lo estás haciendo, dónde estás parado y qué es algo tan grande, tan noble como ayudar a una persona a ser parte de este mundo, no debería provocar competencia de egos ni anular al que sí lo está haciendo con ganas y haciéndolo bien. Pero bueno, también es una característica intrínseca del ser humano esto de competir y no permitir el brillo del otro, tratar de poner palos en la rueda. Y lamentablemente en todos los ámbitos de la vida, los logros se ven opacados por estas conductas así muy, muy humanas, muy, muy pobres del ser humano. Coincido plenamente. Y por eso mi intención de este podcast y el nombre, ¿no? Lo humano primero.
Vero, con todo esto que vos contás y el recorrido y estos años trabajando en una escuela especial donde no solo lo transitaste con chicos hipoacúsicos, ¿no? Sino también había varias discapacidades allí. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando dejamos de forzar y comenzamos a observar? Mm. Eh, ¿Forzar qué? Claro, viste que en la educación que no es especial, ¿no? Hay notas, hay exigencias, hay ese tipo de forzar a que se logre no sé, un tope, un máximo o una escala, ¿no? Imagino que en una escuela especial esto no sucede del todo así. Claro que no. No debería ser tampoco en las escuelas comunes. Justamente el tema inclusión, este concepto tan amplio, por ahí tan bastardeado como otras palabras que se han puesto de moda, como empatía, resiliencia, paradigma, inclusión también está ahí. Se las utiliza con tanta liviandad, eh, y son tan importantes, tan trascendentes. Lo que se hace en una escuela especial, o en la educación especial no es no pretender estos avances y estos, que vayan cumplimentando los contenidos que están establecidos por ley, ¿no? Sino que lo que se hace es hacerlo desde otro lugar y con otra mirada, como vos bien decís. No es una mirada que juzga, no es una evaluación de resultados, sino que lo que se mira y lo que se observa es ese proceso tan rico que lleva a el logro. Siempre hay logros, aunque no sea el estereotipo, el que ya está, el estandarizado, el que se supone que todos, no, no, todos llegan a algo diferente y maravilloso. Los logros son sumamente diferentes, pero tan valiosos y tan, eh, sí, sí, a veces digo mucho la palabra maravilloso, pero porque tengo esa capacidad de asombrarme y maravillarme con todo ocurre a mi alrededor en todos los ámbitos, pero tengo que encontrar otra palabra, aparte de maravilloso. Y te Pero maravilla. es así, lo que nosotros hacemos desde la educación especial, con conciencia, con conocimiento y con responsabilidad y compromiso, es ofrecer multiplicidad de estímulos y de formas de impartir los conocimientos para que cada uno tome lo que le sirve a través de esos 7 sentidos, a partir de los intereses de cada uno. No a todos nos importa lo mismo, no a todos Exacto. El nos potencial, ¿no? entusiasma lo mismo, El claro. observar el potencial de cada uno, ¿no? El observar, detectar y trabajar la capacidad. A mí no me importa lo que no puede hacer la persona. Voy a todo lo que puede. Y lo que puede en función de lo que le gusta, de lo que le interesa. Y si no le gusta y lo tiene que aprender igual, yo me las tengo que ingeniar para que eso lo incentive, lo entusiasme. Un profe de donde yo estudié en La Plata decía que entusiasmarse es llenarse de Dios, porque bueno, estudié en un lugar católico. Pero me encanta igual esa definición, porque cuando vos lográs que esa persona que tenés del otro lado se entusiasme con lo que estás ofreciéndole, por más lejano que sea su realidad, a sus conocimientos, cuando vos ves que esa persona está accediendo a esa información, que la está incorporando y hasta que le diste, le transmitiste las ganas, es fascinante, es mágico. Eh, y de eso se trata. Todos tenemos capacidades y discapacidades.
todos podemos desarrollar esas capacidades y minimizar las barreras que nos ponen nuestras discapacidades. ¿Y Siempre y cómo, cuando haga falta. ¿Y cómo se sostiene cuando un proceso es muy largo o incierto? Eh, la paciencia es fundamental en todo proceso evolutivo. La paciencia es fundamental. Todos tenemos tiempos diferentes. Y todos los procesos son inciertos, no sabemos exactamente hasta dónde. Nunca tenemos que establecer un límite o prever un tiempo establecido. No, no, no. El que sea necesario, por supuesto, dentro del sistema tenemos que cumplir determinados tiempos. Hay una edad límite, pero yo creo que la vida requiere de esta plasticidad temporal para alcanzar. Lo importante es alcanzar las metas que nos propongamos, eh, y no importa cuánto nos lleve. En cuanto al paisajismo, Madame de Barra, que fue una dama diseñadora y ejecutora de los jardines de Versalles en París, Sí. decía que la esperanza de los jardines son la paciencia, el cuidado y la luz del sol. Maravilloso, diría Vero. Exacto. No me digas, es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Pero ¿hay algo que consideres importante que no te pregunté para decir? Sí, con respecto a esto que nos humaniza desde lo bueno, lo no tan bueno, estas características tan propias del ser humano, para la comunicación, las palabras a veces no son necesarias. Contamos con un cuerpo maravilloso que tiene una capacidad de transmitir y de expresar que a veces no utilizamos en todo su potencial. Eh, Existimos por nuestro cuerpo, sea cual sea. ¿Y cómo existimos? A través de la mirada de la otra persona, a través de la mirada del otro. Esa mirada nos da existencia. Para comunicarnos siempre tiene que haber un yo y un vos y un yo. Para poder expresarme a través de mi cuerpo necesito esa mirada que valide que está entendiendo lo que le estoy transmitiendo. ¿Sí? Sí. Y por ahí puede surgir la duda de, ¿y entonces una persona que no ve? ¿Una persona ciega? Las personas ciegas tienen maneras de ver, como las personas sordas tienen maneras de hablar. Y quienes aparecen ahí como protagonistas, que no son tales, no les demos todo el mérito. Las manos. Ancestrales, creadoras de lenguaje, de arte, de jardines, de manualidades, de libros. Las manos. El cuerpo, la mirada. Siempre basada en el conocimiento. Estudiar, incorporar nuevos aprendizajes es fundamental. Y sobre todo también disfrutar, que te encante. Había un sordo que hablaba, que decía, a mí me encanta. Todo le encantaba a él, todo le encantaba. Y lo decía con tanta pasión que a vos también te terminaba encantando. Yo digo que cuando uno realmente ama lo que hace,
lo transmite por cada célula, por cada movimiento, por cada palabra, lo transmitís. Ese es el secreto del éxito Se de nota la cuando tarea. hablas. Entonces, me cabe preguntarte, ¿qué sensación te queda de esta conversación y qué te guardás para vos de esta charla? Hablando del cuerpo, ¿no? ¿Qué sensación? La sensación es, fíjate que expando, cada vez que estoy transmitiéndote algo, me siento libre y expando mi tórax, mi plexo. Me siento libre, me siento bien recibida, me siento bien observada, me siento percibida. Es un placer compartir con vos esta charla. ¿Y qué me guardo? Nada. Yo no me guardo nada para mí. Todo lo que tengo lo quiero compartir dentro de lo que se puede y te agradezco entonces este momento para dejarme hacerlo. Pero a vos, gracias a vos. Decinos tus redes. Verónica Ferraro en Instagram y Facebook. Es Facebook. Ok. Por allí yo promociono tanto los talleres de lengua de señas como las acciones en los jardines, en los espacios exteriores que he actuado. Ok, Vero. Gracias por tu última respuesta. La recibo con mucho, mucho amor y me la guardo. Y nada, gracias por aceptar y gracias por tu apertura tan pero tan honesta. Muchas gracias a vos por esta invitación y por esta consideración hermosa. Ok, bueno, esto fue Lo Humano Primero.